Un cordial saludo, mi nombre es Laura Vallejo, estudiante de seminario de Hegel, y esta es mi ponencia acerca del prólogo de la fenomenología del espíritu. Bueno, obviamente este es un texto bastante complicado, el cual hay que estudiar, leer, releer, y nos demanda un desarrollo de todos estos conceptos, nos demanda un ejercicio amplio de comprensión. Mi propuesta es entonces hacer este ejercicio en clave epistemológica, es decir, a partir de la pregunta de las posibilidades de el saber. Hegel nos va a plantear otro enfoque de la relación que hay entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿cierto? Pensar esta relación a partir también entonces de la noción de los conceptos, de la noción de los absolutos, la verdad, la justicia, la felicidad, ¿sí? Y cómo este desarrollo del pensamiento o este proceso del pensamiento para dar cuenta de estos conceptos nos va a exigir siempre la particularidad, ¿cierto? Es a partir de nuestra vivencia pues encarnada que podemos dar contenido, que podemos crear significado a estos absolutos, lo que nos pondría también en una situación de contradicción que Hegel advierte, puesto que el absoluto es aquel que no tiene causa, ¿cierto? Pero aquí en este planteamiento que nos hace Hegel, el absoluto pues va a requerir de nosotros, de los pensadores, de los individuos, para poder crear contenido de esos conceptos, para poder crear el saber. Es decir, entonces, que el saber es una superación de la negatividad que vive al interior del concepto, pero no una superación de una vez y para siempre, porque este va a requerir constantemente de transitar esa negatividad. Pero entonces diríamos que cuando sabemos de algo, cuando llegamos a saber adentrarnos en la cosa misma, estaríamos en una situación de igualdad con ella, ¿cierto? El saber sería entonces esa relación de igualdad que podemos tener con el ser de lo otro. Diciendo también que la conciencia es la que nos permite ese encuentro o esa mediación con esa diferencia que es lo otro. Esto pues empieza también a tornarse bastante complejo, puesto que en el texto lo que nos plantea Hegel, que es su libro Fenomenología del Espíritu, es dar cuenta del devenir del saber, es darnos cuenta de que el saber es también una construcción histórica, por lo tanto podemos rastrearla en el tiempo, y saber que todo eso que se ha acumulado en esa historia es una tradición, es la cultura, y es con lo que cuenta el pensamiento mismo para pensar el mundo, siendo que ese trabajo de pensar el mundo, de ponerlo en un saber que sea demostrable, en un saber que pueda explicarse, en un saber que precisamente por ser saber se puede dar hacia los otros, que sería también finalmente la ciencia, pues es ese movimiento que hace el espíritu, buscando refinarse a sí mismo, buscando transformarse a sí mismo, ¿sí? Buscando superar sus propias carencias, los propios obstáculos, las propias resistencias, ¿cierto? Es por eso que la conciencia estaría siempre en movimiento, estaría siempre mediando, ¿no? entre el yo, entre la conciencia en sí y entre ese otro, entre esa diferencia. Esto que se nos presenta no solo como contenido, que podríamos decir entonces en los conceptos, no solamente nosotros como significadores creamos ese contenido que hay al interior de la verdad, de la justicia, de la razón misma, como conceptos a partir de los cuales pensamos el mundo, sino que también
o también tiene una forma, ¿sí? También es sustancia, es decir, esos conocimientos necesitan también ser encarnados por unos cuerpos, tanto individuales como cuerpos colectivos, porque aquí Hegel nos está también planteando una relación bastante interesante entre lo individual y lo colectivo. Y cómo el saber o el conocimiento, cuando es científico, cuando puede expresarse, cuando puede explicarse, cuando puede demostrarse, pasa precisamente a ser parte de esa conciencia colectiva, ¿cierto? Y lo que de pronto hace 200 años no podíamos aún comprender, hoy en día es incluso parte de nuestro sentido común. Este encarnar los conceptos es una vocación a la experiencia, sobre todo, ¿cierto? Como la experiencia nutre también, o sea, la experiencia es fundamental para el proceso del saber, tanto como la razón. Y esta experiencia lo que nos lleva a incluir allí es el concepto de la necesidad, ¿sí? Lo que se nos impone en el mundo real, lo que no es subjetivo, lo que no parte de nuestro deseo, de nuestro pensamiento, sino que se nos impone, como el mundo de la naturaleza, como las leyes naturales. Y esta necesidad que es de la que da cuenta la experiencia, pues va a ser muy importante para poder crear esos universales, que finalmente es por lo que se pregunta la filosofía. La experiencia es la que nos va a permitir sacar esos conceptos de lo abstracto, ¿sí? Y traerlos al mundo de lo real. Es la que nos permite encarnar los conceptos y que estos entonces sean conceptos vivos, porque un concepto que no es pensado, que no es encarnado, entonces es un concepto vacío o es prácticamente un dogma, y allí es cuando muchas veces se confunde la esencia de las cosas simplemente con dogmas o con pensamientos fijos, con pensamientos que no han cambiado en el tiempo. Esta relación pues entonces de lo subjetivo y lo objetivo es una relación bastante interesante porque de cierta manera nos cambia la mirada, ¿cierto? Ya no vamos a decir entonces que el conocimiento es meramente ideal, ni tampoco que el conocimiento es solamente a partir de la experiencia, ni tampoco a partir de la razón, sino que el conocimiento va a requerir de todo ese desarrollo, de todo ese movimiento que hace el espíritu desde la conciencia misma, tomando también la experiencia, los hechos reales, la necesidad, hasta poder adentrarse en ese ser de las cosas, en esa otredad, transitando también por la negatividad y haciendo frente a la diferencia. La diferencia acá como aquella cualidad de las cosas o de los cuerpos, de las sustancias, que precisamente permiten la distinción y que además permiten que el saber se dé como un movimiento de transformación, ¿sí? Este movimiento Hegel también lo plantea de una forma muy interesante, puesto que la relación del conocimiento sería también una relación entre la vida y la muerte. Transitar precisamente esa negatividad no solamente nos exige afrontar la idea de la muerte, sino que hace del ser mismo, de la conciencia, una mediación, hace transitar al espíritu mismo. Eso también nos da cuenta de un pensamiento que está constantemente en movimiento. Y ese movimiento que es el movimiento de la transformación de el espíritu, ¿cierto? Desde lo sí mismo, desde lo sí mismo, desde la desigualdad, que es lo negativo, que es también la diferencia, hacia la mismidad con lo otro, teniendo además siempre esa negatividad en su interior, puesto que estamos hablando del conocimiento siempre en clave de ser una relación.
Bueno, aquí hay varias preguntas que nos deja Hegel como en este primer acercamiento a su texto, como qué concibe por ciencia, ¿cierto? Eh, ¿Cómo concibe la relación del espíritu con el saber? ¿Cómo va a influenciar el saber a este cuerpo colectivo, a esta conciencia colectiva que somos? Y este espíritu pues de la historia, ¿no? Este tener historia, cómo va a ser no solamente una mirada de reconocer que hay un pasado, sino también una postura y una propensión hacia, o una manera de vivir el presente, de entender también las posibilidades del futuro y cómo hoy estamos precisamente encarnando esas posibilidades y cómo va a ser también entonces el conocimiento el que nos haga crear no solamente la conciencia en sí misma, sino una conciencia para sí. Eh, sí, una conciencia capaz pues de leer su presente, de actuar su presente y de saber que es ella misma creadora de significado, creadora de contenido de esos absolutos y que es a partir de esos absolutos pues que va a pensar el mundo, ¿no? Y que va a actuar en el mundo. Este ejercicio de comprensión, este ejercicio de la verdad ligado a un cierto refinamiento, a una cierta transformación del espíritu que se daría entonces en el saber. Bueno, esto es todo por ahora. Espero sus comentarios, compañeros. Quedo muy atenta. Un feliz día.